Y como se lo habíamos adelantado al inicio de este espacio sobre este análisis del plan de vacunación que ayer se daba a conocer por parte de la Secretaría de Salud y del Gobierno Federal. En esta mañana le agradecemos al doctor Javier Tello, analista en políticas de salud, que nos haya abierto un espacio en su agenda. Doctor, muy buenos días. Buenos días, Itlali. Jesús, ¿cómo están? Bueno, pues doctor, para arrancar con este análisis, este plan que se presentó ayer es completo, sobre todo porque hay muchas aristas que nos dejan dudas sobre si va a ser efectivo o no, si se va a poder cumplir con lo que el mismo gobierno se propone. ¿Cuál es su opinión? Bueno, lo que pasa es que este es un plan muy chiquito y lo único que viene a resolver son estas 250,000 primeras dosis de vacuna de Pfizer que vamos a tener disponibles y que, como se dijo en una fase inicial, se utilizarán para 125,000 profesionales de la salud. Yo creo que el plan debió haber sido mucho más largo porque no sabemos ahora qué va a pasar después de esto. Pusieron ahí unas fechas con algunos grupos de edad y algunos meses que les tocan, esa que estamos viendo precisamente en la pantalla, pero lo que no nos queda claro es con qué vacuna vamos a surtir a estos de la flecha amarilla que están ahí para terminarse en mayo, por ejemplo, ¿no? Entonces, creo que el plan que hubiéramos nosotros querido, que varios analistas estábamos esperando, era un plan que nos dijera de manera realista cuántos recursos utilizar, ¿no? ¿A dónde va a tener que ir la gente a los centros de vacunación? ¿Cuántas personas vamos a involucrar en ello? Lo único que tuvimos, y que creo que eso sí es una buena noticia y hay que decirlo, es que tuvimos un objetivo. Por primera vez nos dio un número el gobierno, y es que 75% de la población mayor de 16 años va a ser vacunada. Eso a todas luces es una excelente noticia, porque nos dice que necesitamos nosotros tener esta cobertura de más del 70% para poder llegar alguna vez, después de varias aplicaciones y de hacerlo bien varios años, podremos llegar a tener una seguridad para poder estar en la calle y comunicándonos, etcétera. Pero mientras tanto, lo que vemos es que no sabemos de estas 34 millones de dosis que compramos a Pfizer, ¿cuándo van a resurtir el resto? Sobre todo porque Pfizer en este momento está entregando en todo el planeta y en algunos casos han echado para atrás fechas de entrega, ¿sí? ¿Cuándo vamos a tener el resto de las vacunas cuando estas no han aplicado en otros países, como ya lo hizo Pfizer, para tener aprobación por parte de sus autoridades regulatorias? Es bueno que nos digan que estamos en estudios de fase 3 actualmente en México con la vacuna de CanSino y con la vacuna de Janssen. Eso son maravillosas noticias, pero eso no nos va a dar un acceso a corto plazo, nos lo va a dar en algunos meses. Entonces, no sé si me explico, pero creo que nos faltó bastante detalle a mediano y a largo plazo, sobre todo para saber tiempos, movimientos, recursos, gente involucrada. Yo creo que tantas semanas haber presentado las 10 diapositivas que nos mostraron ayer no era justificable. El doctor Hugo López-Gatell ayer se veía preparado para lo que estaba mencionando. ¿Cuál fue su perspectiva de este científico mexicano que lleva la pandemia? Mira, yo creo que el doctor López-Gatell sabía lo que hasta ese momento le habían podido informar o que había podido tener la capacidad de involucrarse. No es ningún secreto que él no estuvo involucrado en absolutamente ninguna de las negociaciones, sino fue hasta que la Cancillería les puso enfrente todo esto que se empezó a coordinar. Y no fue hasta hace un par de semanas cuando realmente le dieron esta responsabilidad de hacerse cargo de las vacunas. Entonces, muchos de los mensajes que estuvimos escuchando ayer tenían, pues estábamos hablando más de lo mismo, cosas que ya sabemos, y sobre todo textos políticos y arenga política que no sé si venía al caso específicamente en este momento. Lo que nos hubiera gustado a nosotros ver realmente por parte de él eran datos claros y contundentes. Vamos a hacer esto en estos tiempos, de aquí a acá, si no funciona A, lo vamos a hacer con B, por estas razones, etcétera, ¿no?
Doctor, preguntarle sobre todo porque se le está apostando mucho a la inmunidad rebaño y como ya usted lo ha mencionado también en otras participaciones, aquí por ejemplo en Canal 6, usted mencionaba que se necesita el 70% de la población y aunque se menciona que se va a vacunar al 75%, esta inmunidad rebaño no se va a registrar luego, inmediatamente, sino que va a tener un plazo algo largo, ¿no? Claro, miren, para ponerles el ejemplo de una manera muy burda, nosotros lograríamos tener esta inmunidad si un día amaneciéramos todos vacunados al mismo tiempo. Pero eso no va a suceder. Primero van a ser unos, luego van a ser otros. Imagínense cómo vamos a vacunar a cerca de 90 millones de mexicanos, ¿sí? Si lo hiciéramos en un año, estaríamos hablando de cerca de 300,000 mexicanos todos los días y muchos de ellos, recuerden que van a ser... porque las vacunas son de 2 dosis. Pero bueno, mi punto era que esta es una inmunidad que va a ir creciendo conforme la población vaya a ser vacunada. Una vez que tengamos asegurada y que la población está inmunizada, entonces vamos a tener que seguir repitiendo el proceso varias veces. De esta manera, nosotros hemos logrado controlar algunas enfermedades. Por ejemplo, el sarampión. El sarampión no habíamos presentado casos nativos de sarampión hasta todavía hace 2 años, porque estábamos manteniendo nosotros niveles de vacunación adecuados. En el momento en que dejamos de vacunar contra el sarampión, los niños empiezan a contagiarse. En el momento o el año en que la gente no se quiere vacunar contra la influenza, los casos de influenza se van para arriba. Entonces, si de veras queremos tener bajo control con una inmunidad adecuada contra COVID-19, vamos a tener que vacunar a más del 70% de la población, muchas veces bien durante mucho tiempo. Doctor, otro de los problemas a los que se enfrenta cualquier nación es mantener en su temperatura a todas las vacunas, sea cual sea, pero ¿cree que México tenga la infraestructura para pues mantener todas estas vacunas? No digamos las que se necesitan, sino las que se está proponiendo el gobierno para en estas distintas etapas. Yo personalmente creo que en este momento no, nos quedamos cortos y para ello eso era parte también de lo que nos quedaron a deber en el plan. ¿Dónde vamos a tener nosotros los centros de almacenamiento? Ya no se diga para los que requieren estas temperaturas de súper frío, que sabemos que solamente hay algunos sitios en donde se cuentan con estos refrigeradores que son de estándares científicos. No, vamos a hablar de las vacunas, sea la de Pfizer cuando se descongela y ya puede distribuirse, o sean las vacunas normales. Nunca hemos nosotros tenido una cantidad de vacunas y de biológicos similares. Seguramente que existe la capacidad instalada en México, pero eso no quiere decir que las autoridades sanitarias tengan un control directo sobre ella o que puedan recurrir a ella. Entonces, algo que nos quedaron a deber era, ¿cuántos centros de vacunación va a haber en el país y cómo vamos a garantizar que la red fría es la base en el mundo de todos los sistemas de vacunación? Si nosotros logramos mantener en frío a las vacunas, podemos llegar a cualquier lugar del planeta. Bueno, ¿cómo vamos a hacer esto? Lo hemos hecho antes. México es un país que sabe vacunar. Nuestros promotores y promotoras de la salud son gente que siempre se han comprometido, que les encanta hacerlo bien, pero no es lo mismo hacerlo de manera masiva 4 veces para los niños que para hacerlo a 90 millones de adultos, ¿sí?, durante todo el año. Y doctor, también ayer, por ejemplo, usted lo comentaba en sus redes sociales, me llamaba la atención y yo creo que a varios sobre la logística que se va a tener o que se va a implementar de lo que no se habló, no se profundizó en el pronunciamiento ayer en este plan. ¿Cómo se va a hacer? Pues la distribución algo adelantaban que lo iba a hacer el ejército, pero ¿quiénes van a estar participando en la aplicación? Estos mismos centros que se van a abrir para la vacunación, ¿cómo se va a dar el registro de aquellas personas interesadas? El mismo seguimiento, porque si se va a estar hablando de 2 dosis que se tienen que aplicar, bueno, ¿cómo se le va a dar seguimiento a las personas en caso también de que tengan efectos secundarios? Y ya ni hablar de los recursos
recursos que se van a destinar para la compra de esa vacuna, que todavía son opacos. Vamos, en el presupuesto no viene etiquetado algo, el recurso específicamente para la adquisición de la vacuna. En ese sentido también son varias las incógnitas que están pendientes, ¿no, doctor? Es correcto. Mira, si fuéramos nosotros estrictos, lo primero que necesitaríamos saber son las cuestiones más básicas, ¿no? ¿Cuál es el personal, como bien lo decías, cuál es el personal que va a estar involucrado? ¿Tenemos el suficiente personal para vacunar? Y luego los insumos y los consumibles, ¿no? Pasando desde la cuenta de la luz hasta las plumas Bic con las que vamos a apuntar algo. Esto es un proceso nunca antes visto con unas vacunas nunca antes vistas. ¿Cómo es el registro, se llama, de farmacovigilancia que vamos a hacer? ¿En qué bases de datos vamos a guardar los datos de toda esta gente? ¿Cómo vamos a hacer para que haya una excelente coordinación y que podamos hacerlos que regresen a la segunda dosis, ¿no? Y una cosa muy, pero muy importante que mencionaste también al último, es que en este momento no tenemos un presupuesto asignado. Nos dicen, no, es que hay 20,000 millones de pesos que vamos a poder utilizar nosotros en cualquier momento. Qué bueno, pero ¿en qué parte del presupuesto están? Porque el presupuesto 2021, el presupuesto de egresos de la Federación aprobado, no tiene la palabra COVID escrita en ninguna parte, ni para vacunas, ni para vacunación, ni para atención de las enfermedades, ni para compra de cubrebocas. O sea, es decir, estamos nosotros asumiendo que vamos a utilizar la misma cantidad de dinero que estaba el año pasado, y creo que todos estos son detalles que necesitamos saber. Necesitamos saberlos primero que nada para que haya una transparencia y que podamos nosotros calificar si este es un trabajo que se está llevando a cabo bien, para empezar. O número dos, para que nosotros sepamos que en determinado momento pues, nos vamos a quedar sin los recursos, ¿no? Creo que planear, tener buenos deseos y prometer es muy fácil, pero a la hora de querer bajar cada cosa con cada uno de los detalles es donde se hace complicado, ¿no? Y mira, yo no quisiera ser muy grandilocuente en esto. Déjame ponerte un ejemplo también, seguramente más aterrizado a lo que muchos de las personas que amablemente nos están escuchando van a entender. Es como si nosotros nos quisiéramos ir mañana de viaje a Europa y solamente estuviéramos tomando en cuenta el boleto de avión. Y no estuviéramos tomando en cuenta cuánto nos vamos a gastar en hospedaje, ni en gasolina, si vamos a comer o no vamos a comer, si vamos a querer traernos un recuerdito, nada de eso, ¿no? Entonces creo que suena bien. La mejor promesa y con la que realmente yo estoy contento es que el 75% de la población es el objetivo para ser vacunada, pero de ahí en fuera tenemos muchísimas preguntas todavía por ser resueltas. Por último, doctor, hoy tuitea pues una comparación entre las muertes y cómo las toma pues Merkel en Alemania y cómo las toma Andrés Manuel López Obrador y Hugo López Gatell aquí cuando hablamos de 800 muertes. Un último comentario sobre esto. Bueno, lo he dicho anteriormente, cuando estábamos hablando en números aproximadamente como de 500 o 600, yo decía que esas son el número de muertes que tuvo San Juanico. Es decir, en México ya nos acostumbramos a tener un San Juanico todos los días. En México ya nos acostumbramos a tener más de 800 muertos según las cifras de las últimas semanas todos los días. ¿Cómo es posible que no tengamos una alarma, una verdadera alarma para decirle a la población que necesitamos tomar medidas extremas? Sé que no gustan, sé que son difíciles, sé que estamos aburridos y estamos hartos, pero si nosotros vemos el video de hoy por la madrugada de la señora Merkel, está francamente molesta, está muy triste y está tomando medidas drásticas en Alemania. Lo habíamos escuchado hace un mes o mes y medio también del presidente Macron en Francia. No permitiremos, no es aceptable que un solo francés muera, mucho menos que mueran los que están muriendo. Y aquí francamente pareciera como que esto se ha vuelto parte de esta normalidad. El que 800 personas en México estén muriendo no debe de ser normal y no debe de tomarse como algo para lo que ya estamos acostumbrados. Bueno, pues le agradecemos, doctor Javier Tello, analista en políticas de salud, por habernos concedido unos minutitos y bueno, los espacios y los micrófonos de Canal 6 están abiertos para próximos análisis en torno a esta lamentable pandemia. Muchas gracias, doctor. Gracias a ustedes.